La Virgen de Zapopan. ¡Arriba la Virgen de Zapopan! Bueno, ¿cómo se llama usted? Yo, Sara García. Ok, ¿nos puede contar un poquito de su experiencia? Experiencias, pues sí, pues que la Virgen nos ha hecho muchos milagros y estamos contentas de estar aquí siguiéndola. Y pues sí, tenemos muchas bendiciones de ella, que nos quiere y nos ama. ¿A usted le ha hecho algún milagro la Virgen? Pues sí, sí nos ha hecho, está en las enfermedades. En las enfermedades. Ok, ¿usted desde cuándo ha caminado usted con la Virgen? ¿La ha seguido desde chica? Bueno, sí, nosotros hemos ido a visitarla a su templo, pero así en sí no, seguido no, porque pues también como está uno enfermo, pues no puede uno en veces. Ahorita sí se me dio venir aquí, pero si Dios quiere, para el lunes o para el domingo vamos a ir hasta allá. Cada año, miles de personas acompañan a la Virgen de Zapopan en su recorrido, pero más que una procesión, esto es una caminata de pueblo, un movimiento del alma colectiva donde lo sagrado y lo cotidiano se confunden. La verdad estamos muy comprometidos con nuestro trabajo, con nuestra materia, nos encanta nuestra carrera, somos futuros historiadores. Ya estamos siendo historiadores en este momento. Estamos siendo historiadores en este momento porque estamos transmitiendo la historia oral y social, los no lugares, ahora sí. Más allá del trabajo simple que es venir acá, visto simple por algunas personas que realmente no lo es, rescatar esta historia no tan conocida porque no mucha gente sabe la importancia que tiene esta Virgen para el traslado final de Guadalajara aquí. La importancia que tiene esta Virgen como protectora de Guadalajara según la cosmovisión cristiana que hay acá. Exactamente, y me parece bastante importante recopilar esta historia social de las personas, porque a fin de cuentas la alta historia nos puede contar de reyes, de presidentes importantes, pero ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente y dónde está su historia? Así que para nosotros es muy importante en este proyecto que vean la imagen de las personas, que vean la imagen de la Virgen como lo que ellos sienten, su fe, una protectora. Así que para nosotros es importante la gente, lo social, el pueblo, así que por eso decidimos hacerlo desde este enfoque. ¿No ven arriba? La imagen de la Virgen de Zapopan fue traída por Fray Antonio de Segovia en 1541, en el contexto de la Guerra del Mixtón. En ese entonces no se le conocía como tal como Virgen de Zapopan, se le conocía como Virgen de la Inmaculada Concepción. Esto porque Fray Antonio de Segovia provenía de la provincia de lo que hoy es Michoacán, Limpia Concepción. Él pues posteriormente la donaría y se ubicaría en lo que hoy es la Basílica de Zapopan. Posteriormente pasaría por varias etapas de construcción. La primera era de hecho de paja y de adobe. Con el paso del tiempo pues resultaría en lo que hoy conocemos. El día de la romería, por lo general, la gente empieza su transcurso hincados, desde su comienzo hasta aquí la entrada de la basílica. Otras personas lo hacen casi en la entrada de aquí de la esquina, igual hacen su transcurso, la rodilla con el puro pantalón, cobijas, algo por el estilo, y la gente por lo general los va apoyando y los va viendo. La Virgen de Zapopan era venerada y famosa entre los indígenas zapopanos antes de ser traída a Guadalajara, por ser considerada por estos como milagrosa, y así obtiene el título de taumatúrgica en 1654. La romería no se entiende desde lejos. Hay que estar aquí, sentir el calor, el cansancio, el polvo pegado al cuerpo, el sonido de los pasos que nunca paran.
buenas noches. Ya empezamos con lo que es la romería. Son aproximadamente casi las de medianoche, casi las 12 de la noche. Y la verdad que hasta hace unos momentos la vibra de las personas estaba un poquito así. Sin embargo, todos están con su familia y creo que eso es más que nada lo que aviva. Las actividades ya están empezando, ahorita por allá se veían unos danzantes de danza azteca, ahorita acá estamos viendo otro tipo de danza de los viejitos, y es de verdad increíble cómo vienen de distintas culturas, de distintas partes del estado a celebrar a la Virgen de Zapopan. Así que, bueno, gran experiencia y sobre todo me parece bastante bonito cómo poco a poco, a pesar de que son altas horas de la noche, las personas se van avivando. Así que bueno, veamos cómo transcurre esto. Hola, buenas noches. ¿Estamos con? Buenas noches. Pues venimos de Zaguayo, Michoacán. Somos un grupo de tahualiles y venimos a festejar a la Virgen de Zapopan. Muy bien. Ok, ¿me puedes platicar un poquito de esto? ¿Qué significa? Pues viene siendo como tuacuanes o tahualiles. Ok. ¿Aproximadamente cuánto pesa? Sobre de 25, 30 kilos, unas hasta 40 kilos. 25, 30 kilos, ok. ¿Para esto practican antes? ¿Se lleva algún tipo de entrenamiento para el cuello? Porque es demasiado. No, ya está uno acostumbrado a eso. ¿Esto se pasa por generaciones o algo así? Pues sí, son generaciones de Zaguayo, pues, de mi pueblo. Ok, muchísimas gracias, de verdad. Los tlahualiles de Zaguayo son una danza ritual donde máscaras, colores y escudos recrean la lucha simbólica entre el bien y el mal, una tradición que mantiene viva la identidad del pueblo. La Virgen sería traída el 12 de junio de cada año a partir de estos milagros, y la romería desde 1735 se celebra el día 4 de octubre. Fue a partir del año 1951 que se empezó a celebrar el 12 de octubre. La proclamaron la Virgen de Zapopan como patrona y la abogada como contra tempestades, rayos y epidemias, y ha marcado culturalmente la feligresía tapatía hasta el día de hoy. Hola, buenas noches, nos encontramos con Miriam, ok, ¿nos puedes contar un poquito de tu experiencia en la romería? ¿Desde cuándo vienes? ¿Vienes con alguna manda? Sí, mira, tengo 15 años viniendo con mi familia y sí, precisamente es por una manda, pues para agradecer y dar gracias por todo lo recibido, ya que pues como católicos es una bonita tradición que tenemos de familia. Ok, muchas gracias. ¿Nos puedes contar un poquito de la manda, más o menos? Sí, pues es por una enfermedad de una de mis niñas. Desde los 9 meses mi niña está enferma y hasta la actualidad recibe medicamentos. Y afortunadamente hace 2 años mi hija llegó a ser candidata para trasplante de córnea. Y hace 2 años, gracias a Dios y a la Virgen, pues la sacaron de la lista porque pudo recuperar su ojo. Ok, y entonces, ¿usted piensa que sí, realmente es un milagro y la Virgen la ha ayudado? Creo que es parte de todo en conjunto, junto a la ayuda de médicos, la tecnología y la fe que tiene uno para Dios y la Virgen. Creo que todo conlleva y nos ha fortalecido en este aspecto. Muchas gracias. La Virgen de Zapopan, además de ser una imagen que causa una gran devoción, se convirtió en el símbolo de la victoria pacífica
el triunfo de la independencia en Guadalajara, además de ser considerada patrona y protectora de los milagros. Fue un símbolo de paz, de tranquilidad para la independencia, fue un símbolo que trajo la victoria de manera pacífica al país. Eso y el rol que tiene como protectora durante las epidemias lo hace una figura muy importante en la región. Los misioneros intervienen de manera directa y efectiva. El padre Antonio de Segovia, que llevando la imagen de la Virgen sobre su pecho, parlamentó lo mismo con los caciques sublevados que con el virrey, acordando condiciones de paz y de justicia que evitaron un mayor derramamiento de sangre. Esta presencia de la Virgen en la montaña del Mixtón será de particular importancia en el momento mismo de la guerra, como en los sucesos posteriores a la misma. El propio misionero Antonio de Segovia dará a la Virgen un segundo título, que es la pacificadora. La imagen de la Virgen de Zapopan, que fue traída por Fray Antonio de Segovia, fue hecho según la técnica purépecha en Michoacán, que consistía en una pasta, de hecho se le conoce como pasta michoacana, que está compuesto de caña de maíz y miel de orquídeas. Esta imagen mide 30 centímetros, 34 aproximadamente, y pues como lo dije, fue hecho en las inmediaciones del lago de Pátzcuaro. A lo largo del siglo XVII y según de la costumbre de la época, la imagen de la Virgen es llevada por todos los rumbos del extenso obispado para demandar limosnas que pues son necesarias para construir lo que es el primer y segundo santuario, por lo cual la vocación de peregrinar tan típica de esta imagen. En 1695 la imagen es llevada a la ciudad de Guadalajara, azotada por epidemias e inundaciones. El alivio experimentado por la población incrementa el fervor de la comunidad hacia Nuestra Señora de Zapopan, dando notable incremento a su santuario. Era cerca de la 1 de la mañana y aún con lo tarde, la avenida Vallarta seguía despierta, entre luces, música y pasos cansados. La gente avanzaba como si la noche misma los empujara hacia Avenida Chapultepec. A partir de 1542, concluida la Guerra del Mixtón, la imagen de la Virgen es donada a la comunidad de Zapopan, nuevamente poblada por grupos indígenas ya cristianos, mismos que cuidan con mucho celo la imagen. En medio de las pobrezas le construyen una pequeñita ermita que con los años se desploma, pero afortunadamente la figura de la Virgen sigue intacta.
Virgen de Zapopan es una imagen que en la actualidad causa gran devoción. Una prueba de ello es la romería. Y además de esto, fue un símbolo de la victoria pacífica durante la independencia, especialmente en esta región del occidente de Guadalajara. Y también tuvo un papel muy importante en el periodo de epidemias que asoló el occidente en el siglo XVIII, obteniendo el título de la pacificadora durante este periodo. Vi a danzantes que no parecían ser de aquí. Venían cargados de polvo de camino, de otros pueblos, de otras rutas. Se notaba en sus pasos, en sus trajes, en la manera en que avanzaban, como si hubieran viajado horas solo para este momento. Entre ellos venía un grupo de danza azteca, imponiendo presencia con sus penachos, cascabeles y tambores. Pero lo que más llamaba la atención era su estandarte. No traía la imagen de la Virgen de Zapopan, sino la de Guadalupe. Esa mezcla, ese cruce de devociones, mostraba cómo la romería no solo es de un lugar, sino de todos los que sienten el llamado. Puede que incluso muchos vengan de Ciudad de México, porque traen el símbolo de la guadalupana, Tonantzin. Porque hasta unos sí traen la de la Zapopan, pero otros traen la Tonantzin. Algo que no podemos olvidar ni que debemos de hacer a un lado es entender la censura que llegó a haber por parte del Estado en contra de la Iglesia durante buena parte del siglo XIX y siglo XX. Empezando desde lo que fueron guerras de reforma y pues ya la victoria del Partido Liberal, van a cancelarse o censurarse lo que van a ser procesiones públicas. La Virgen seguirá visitando los templos, pero a un auto a puerta cerrada, si podemos llamarlo de esa forma, entre los diferentes templos que hay en la ciudad. Esto como un acto de censura a lo que era la fe católica en aquella época, recordando esta problemática que había entre el gobierno de la República y en sí la Iglesia. Ya más adelante lo que vamos a ver también es en la Guerra Cristera que se va a suspender la romería. Esto va a ser un conflicto muy fuerte y muy marcado para los creyentes en toda la zona. Su símbolo más importante estaba suspendido. Ya en un futuro vamos a ver que finalmente se van a poder hacer esas procesiones libremente otra vez, se van a cortar los conflictos entre Estado e Iglesia. Y igualmente en el futuro vamos a ver que esta figura va a seguir siendo muy importante. En 1955 en el lago de Chapala, la Virgen va a ayudar y va a apoyar de manera simbólica y para mucha gente de manera espiritual y de manera real a acabar con la sequía que casi extingue con el lago. Y sin irnos tan lejos, en 2024 la Virgen volvió a ayudar para apoyar contra las sequías, siendo una figura muy importante para todo el pueblo, para toda la gente de esta región. Muchas familias que crecieron viniendo a este recorrido se quedaron en casa, mirando las calles vacías, sintiendo el silencio de donde antes había cantos, música, danzantes, promesas. Fue un golpe profundo para quienes encuentran en esta caminata un refugio, una tradición, un abrazo espiritual. Volviendo con el tema de epidemias y desastres naturales que azotaban a Guadalajara, la primera visita oficial fue en 1691, que fue proclamada su patronato e inicio de su visita de todos los años, de forma ininterrumpida, a excepción de 2 ocasiones, que fue lo de la Guerra Cristera y lo de la pandemia del 2020-2021. En 1691 habían traído a la Virgen por pandemias, al igual que en 1734, que en este año la Virgen volvió a visitar las parroquias de Guadalajara, en donde obtuvo otro título de abogada contra las epidemias.
Pero esta pausa también nos recordó algo, que la fe no solo vive en el camino, sino en la gente, en los que esperaron, en los que encendieron una veladora desde su hogar, en los que perdieron a alguien y aún así siguieron creyendo. Hoy, ver de nuevo este mar de personas caminando juntas, después de todo lo que se ha vivido, no es solo una tradición retomada, es una prueba de que la comunidad, la memoria y la esperanza siempre encuentran la forma de volver a encenderse. La neta. Después de horas caminando, cuando el cuerpo ya pesa y los pies se sienten como si trajeran el camino entero encima, llegamos al andador que lleva a la Basílica de Zapopan. Eran las 4:30 de la mañana. El cielo todavía estaba oscuro, y aunque la Virgen aún no había llegado, porque sería trasladada hasta la mañana, el lugar ya estaba impregnado de una calma distinta, una que solo se siente al final de un esfuerzo colectivo. La gente avanzaba despacio, casi en silencio, como si cada paso fuera también una respiración profunda. Algunos se apoyaban en sus familiares, otros caminaban solos, pero todos compartían esa mezcla de agotamiento y alivio. 9.2 kilómetros no solo es una distancia, son promesas, son recuerdos, son dolores cargados y esperanzas sembradas. Había quienes venían descalzos, otros con velas, algunos con pequeñas imágenes apretadas contra el pecho. Y aunque la Virgen no estaba todavía en la entrada, su ausencia no se sentía como vacío, sino como espera, como una cita segura, como si cada persona supiera que ella también viene de regreso, igual que ellos, paso a paso. Al llegar frente a la basílica, el cansancio hacía temblar las piernas, pero en los ojos se encendía algo más fuerte. Ese algo que te dice, lo logré, aquí estoy. Porque terminar esta caminata no solo es llegar a un templo, es encontrarse a uno mismo desde un camino que duele, que pesa, pero también une. Y en ese momento se sentía que no caminábamos solos, que miles avanzaban contigo, que cada paso deja huella y que, aunque la Virgen llegue después, la fe ya estaba aquí, desde antes, desde que empezáramos a andar. Ya para darle una conclusión, ya para darle un cierre a toda esta travesía que ha sido la romería, todo este viaje que ha representado para nosotros, porque no ha sido solamente un trabajo de investigar qué es la romería, hablar sobre ella. Hemos tenido que vivirla en carne propia, hemos tenido que ver también los antecedentes, hemos visto cómo
se pasea a la Virgen previo a esta romería. Todo lo que representa en sí nos ha tocado vivirlo en esta investigación, y más allá de sacar una conclusión completamente, digamos, muy formal o muy fría, me gustaría verlo de una parte un poquito más humanitaria, una parte un poquito más social, en el sentido de entender cómo la romería representa para muchos creyentes una esperanza, porque viene una manda con ella. Gente que va descalza, gente que va hincada, gente que tiene que hacer una manda y tiene que hacer un sacrificio porque buscan salud, ya sea para ellos o para un familiar suyo, para un amigo suyo. Y también ver cómo toda esta romería, ver cómo toda esta tradición es un resumen de la historia de nuestra región, es un resumen de Occidente en sí mismo. Porque todo lo que ha sido la historia de Occidente podríamos decir que se consuma en esta romería. Este Occidente del que hablamos tuvo que pasar por eventos muy fuertes que han marcado toda la región hasta hoy en día, como la guerra del Mixtón. Las consecuencias de esta guerra, las consecuencias de este conflicto, este levantamiento ocurrido gracias al sistema de castas, se da gracias a la conquista, se da por culpa de la conquista y por la imposición de un sistema de encomienda, un sistema de castas que, aunque no se llegó a aplicar del todo, hacía menos al indígena. Entonces estamos hablando de un trauma que hay en la región, y que esta rebelión es sofocada, en palabras de la fe católica, en palabras de los castellanos y en palabras de los primeros tapatíos de la región, que podremos denominarlos así de alguna forma, por la Virgen de Zapopan. Y será esta Virgen que por muchos años va a acompañar a Occidente, le va a dar forma, le va a dar identidad, y no solo a Occidente. O sea, la Virgen de Zapopan acaba siendo un símbolo de la religión católica en general, y es famosa en otras partes, no solamente en Occidente, no solamente en México. Y vemos cómo todo esto se consume en la romería. Vemos cómo toda esta fe que ya había mencionado antes, todo este sacrificio que hace la gente para presentarse, porque no solamente es gente de aquí de Guadalajara, hemos visto que viene gente de otros estados, hemos visto gente que viene de otros municipios. La romería en sí misma es una representación de la historia de Jalisco, porque nos habla de una tradición, nos habla de lo que somos nosotros, de nuestra identidad como tapatíos. Seamos o no seamos creyentes, la Virgen de Zapopan acaba siendo un símbolo de defensa de la fe aquí y de la identidad tapatía. Vemos cómo la independencia también se ha visto reflejada en esta Virgen. Vemos cómo ella es considerada la generala. Ella es una forma de identidad aquí, y que se refleja en nuestra población, que se refleja en nosotros. Porque seamos o no seamos creyentes, como ya dije, todo esto impacta en uno como individuo, impacta en uno como comunidad, impacta en toda la vida católica del país, seas o no seas católico, porque todos hemos visto las fiestas parroquiales, todos hemos visto estas peregrinaciones, todos hemos visto cómo la gente vive la religión, porque no es simplemente un adorno, no es simplemente un acompañamiento que tú digas que yo creo. Es una cosmovisión, es una forma de vivir para muchas personas. Y puedes decir que tú vives en Guadalajara, que vives en la modernidad, en la globalización, pero en muchas zonas rurales la dependencia a la religión es enorme, es extrema. Y no se trata de verlo como gente que es atrasada, no se trata de verlo como gente que está atrás de todo, se trata de verlo como un reflejo de nuestro pasado, de nuestra historia. Y que si esa gente se siente dependiente de esta religión, se siente dependiente de esta fe, es porque es importante para ellos, porque no se trata solo de que es una fe, se trata de que ellos mismos son la fe, y se ve reflejado en toda esta caminata que hemos hecho, se ve reflejado en la gente que hemos conocido, que hemos entrevistado, porque no cualquiera se levanta por la noche a caminar hasta la madrugada, solamente porque se le dio el antojo. Y es por eso que digo que esta conclusión
No hay que verla como algo frío, no hay que verlo como un análisis que podamos empezar desde un párrafo y terminar con un punto. Tenemos que verlo como algo que, si vamos a hablar de ello, si vamos a sacar conclusiones, entender el sufrimiento de esta gente, entender por qué lo hacen para llegar realmente a entenderlas, porque como personas de humanidades tenemos que analizar de manera más abierta. Y ya yendo un poquito a la parte más fría, a la parte un poquito más de datos, un poquito más de esta historia que tiene esta tradición, pues igual ver cómo la Virgen de Zapopan también se le atribuyen acabar con sequías, acabar con enfermedades, acabar con muchísimas cosas. Y es por eso que es la imagen principal en esta romería, esta caminata de la gente. Y es por eso que tiene tanta importancia la Basílica de Zapopan, es por eso que es tan visitada, porque la gente recurre ahí por milagros. Y tiene todo ese trasfondo histórico, todo este trasfondo virreinal. Vemos que este virreinato, pese a la independencia, no se ha terminado su influencia. La Nueva España desaparece como estado político, pero no desaparece como influencia ni como tradición. Podemos decir que tanto México, como es lo que ya hemos dicho, un seguimiento de las poblaciones indígenas que ya hay aquí, no podemos ignorar que también es un seguimiento de este mundo hispano. No podemos negar el virreinato y las influencias que dejó en nuestra arquitectura, en nuestra forma de ser, en la forma de pensar. Y esta romería es una clara muestra de ello. Es una clara muestra de nuestro pasado, nuestro presente y cómo se va a dirigir el futuro. Porque no importa que la gente intente escapar de la religión, no importa que la gente quiera hacer un lado la religión, la fe católica siempre acabará siendo tema de discusión, veas por donde veas, por el lado político, por el lado social, por donde tú quieras. La fe católica y cualquier fe siempre va a ser tema de discusión, y ver cómo impacta nuestra sociedad occidental, ver cómo impacta nuestra sociedad en Occidente, es algo que como historiadores de aquí, si queremos dedicarnos a un estudio serio, no tenemos que pasar por alto y no tenemos que hacer menos. Entonces, ya para terminar, decir muchas gracias a todos los que prestaron atención a este documental, todos los que lo vieron y toda la gente que siente que sacó algo nuevo. Y ya finalmente invitar a la reflexión de estos temas, invitar a la reflexión sobre cómo la religión impacta en nuestra sociedad, impacta en nuestra historia, porque al final de cuentas la historia es una vista al pasado para entender nuestro futuro y saber a dónde nos dirigimos. Muchísimas gracias.